Mis queridos hermanos de Machala, es un gusto, mis hermanos, eh, compartir las buenas nuevas con ustedes. Compartir este sermón por medio de YouTube. Aunque era mi deseo y mi anhelo estar con ustedes. Pero los propósitos del hombre no son los propósitos de Dios. Era mi propósito estar allí, pero no fue así. Y ese era el mismo propósito que tenía Pablo cuando él dijo, voy a España y de España voy a Roma, a visitar a mis hermanos y anunciar las buenas nuevas. Pero no fue así. Hubo un inconveniente, que él fue capturado por los judíos y no pudo ir a España, pero sí fue a Roma, porque era el propósito de Dios. Bien, eh, yo esperaba estar con ustedes, pero no fue así. Queridos hermanos, esta mañana el tema de la predicación es testigos verdaderos de Cristo. Y hoy vamos a conocer un poquito la historia de Pablo y vamos a ver y a desarrollar qué es ser un testigo verdadero. Antes de empezar, vamos a orar para que Dios bendiga este sermón para cada una de nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu bendita palabra, por tu rica y deliciosa palabra que es dada a nuestras vidas. Gracias por todo. Gracias por todas las cosas que nos das, por la vida, por la luz, por el aire, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros hermanos y nuestros padres. Y aún absolutamente por tu bendita palabra, que es vida eterna. Gracias. Gracias por todas las bendiciones, mi Señor, que nos das. Y por este día tan bendecido. Sé que no podemos reunirnos porque la situación que está en el mundo es crítica. El virus está aumentando y está llevando muchas vidas. Y tenemos que sujetarnos también a las leyes, porque es su verdad y su mandato. Señor, abra nuestros corazones, que su palabra entre en nuestras vidas y seamos hombres, mujeres, jóvenes y niños prácticos en la obra. Bendiga su palabra y sobre todo, mi Señor, perdone nuestros pecados que hemos cometido. Y gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Queridos hermanos, Hechos 9:15 nos dice, el Señor Jesús le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién es este hombre? ¿A quién va dirigida estas palabras? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Hermanos, este hombre es Saulo. Y muchos conocemos la vida de Saulo. Saulo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que odiaba a los cristianos y odiaba este camino, por el cual él va a Damasco a perseguirlos y a traerlos a Jerusalén para ponerlos en la cárcel. Hechos 9:1-2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los traese presos a Jerusalén. Ese era el objetivo de Saulo. Ese era el objetivo que él iba a hacer. Pero, ¿qué sucedió, mis hermanos? ¿Qué sucedió en el trayecto de este viaje?
una luz gloriosa rodeó a Saulo. Y aquí vemos lo más lindo y hermoso que sucedió en la vida de este hombre. Este hombre fue llamado para trabajar en el reino de Dios. Sí, sí, mis hermanos, este hombre escogió Jesús para que trabaje en su reino. Saulo, un hombre pecador que no merecía nada, absolutamente nada de la gracia de Dios, es llamado para trabajar y ser un testigo de Cristo. Y es que vamos a ver hoy cómo Dios nos llama para su obra, para ser testigos verdaderos de Cristo. Dios nos llama para su obra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y del Hijo del Hombre para que lo visites? Es la pregunta que hace el salmista David. Y esta pregunta nos hace ver que somos muy pequeños, muy diminutos, muy pequeños e insignificantes para la inmensa memoria de Dios. Y en realidad, ¿qué somos para Dios? ¿Qué somos, mis hermanos? Sí, somos su creación. Exacto, lo somos. Pero una creación caída por el pecado que nos condena. Y somos llamados a morir en la eternidad. Una eternidad llena de oscuridad y tinieblas, donde no existe la luz, ni siquiera un rayito de esperanza. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es solamente vacío, tristeza, amargura, como la vida de aquel hombre antes de su conversión. Odio, amargura, tristeza, soledad. Esa es la vida del hombre. Y esa es la naturaleza del hombre y vuestra naturaleza, que somos hombres pecadores, que no tenemos un objetivo claro en nuestras mentes, porque ha sido dañado por el pecado. Desde la caída del pecado, nuestras mentes han sido dañadas y es un desorden que no podemos ver la realidad de Dios. Y siempre nos desviamos por otro camino. Pero Dios, el gran yo soy, por su inmensa misericordia, envió a su Hijo al mundo a salvar lo que se había perdido. Y por cierto, hermanos, ¿somos merecedores de esta gran salvación? No, claro que no, pero por gracia somos salvos y libres de las manos del enemigo, en cuya prisión estábamos, o quizás a muchos se nos ha olvidado el objetivo del por qué estamos aquí. Así que, mis hermanos, presten mucha atención al llamado, el por qué estamos aquí. Estamos aquí no por nuestras fuerzas. Estamos aquí porque Cristo Jesús nos ha llamado a un gran propósito, como fue llamado Pablo, los discípulos, los pastores, las rameras, asesinos, publicanos, campesinos, profetas, sacerdotes, los cantores, que son los levitas, los reyes, los judíos. Todos ellos fueron llamados a ser salvos con una misión: anunciar el nombre glorioso de Dios, que es Jesús, Rey y Salvador, para trabajar en su viña. ¿Eran dignos todos estos hombres para trabajar en el reino de Dios? Claro que no. Pero por la gracia de Dios fueron llamados
a salvación, a servir en este gran camino, en esta gran obra. Y esta gran obra es en la que nos encontramos muchos de nosotros. Quizás hayamos olvidado este gran propósito por el cual fuimos salvados. Fuimos salvados a trabajar en su obra. Mis hermanos, Jesús te ha llamado para su obra gloriosa. Te ha llamado para que seas parte del reino de Dios y anuncie las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Y así ser testigos de su obra, al igual que Pablo. Dios lo llamó a la misión de ser un testigo. Pablo fue llamado por Jesucristo en el momento exacto de su vida. Su conversión, mis hermanos, la conversión de Pablo es uno de los hechos más asombrosos dentro del cristianismo. Su vida llena de legalismo y odio hacia los cristianos fue convertida en el llamamiento de la luz admirable. Luz admirable y gloriosa que dio nacimiento al más grande de los pecadores, convirtiéndolo en el gran apóstol de los gentiles. La misión de Pablo la vemos en Hechos 22:15. Ananías le dijo a Pablo: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Palabras llenas de privilegio, de ser un testigo del Rey de Reyes y Señor de Señores. A lo cual Pablo no puso ninguna oposición, ni los discípulos al escuchar las palabras de Jesús. Jesús, antes de ir al cielo, dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que todos ellos entendieron bien qué es ser un testigo, que es dar a conocer la verdad absoluta del reino de Dios, que Dios envió a su Hijo al mundo a salvar lo que se había perdido. Y eso nos incluye a nosotros, a nuestras vidas, si creemos en Él y nos humillamos ante su presencia de todo corazón para perdón de nuestros pecados. Así que el amor que Pablo y los apóstoles y todos los que fueron llamados por Dios era único. Era único porque manifestaban el verdadero, puro amor ante su Señor. ¿Y saben qué es lo más asombroso, mis hermanos? Que las vidas de ellos ya no eran suyas, ya no vivían para ellos, ya no vivían con la corriente del mundo, sino que vivían para Dios, vivían para Él, vivían para dar testimonio de la luz del mundo, del supremo Salvador y Gobernador de todo el universo. Así que, mis hermanos, la luz gloriosa que alumbró el entendimiento de Pablo, que le dio a conocer su voluntad, quien le sacó del hoyo profundo del enemigo, que nadie puede salir por sus propias fuerzas, es la misma luz que nos rescató de las tinieblas, de las manos del diablo. Jesús derramó su sangre preciosa allí en la cruz para librarnos de la condenación, y somos llamados como piedras vivas a ser testigos de su reino. Los apóstoles y muchos hombres dieron su vida al glorioso llamado del Salvador. Y a través de la historia podemos conocer que estos hombres son llamados mártires, que dieron su vida por el Evangelio de la gracia. Estos hombres, mis hermanos, tenían en mente el llamado de ya no vivir para ellos,
sino vivir para su Señor. Y dieron todo, absolutamente todo, por su Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 11, 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que el camino de la salvación que ellos siguieron no era un camino lleno de flores, sino un camino de testificar las buenas nuevas, que en algunos lugares le recibían bien y otros lugares le recibían mal. Pero ante todo esto, ante todas las dificultades que ellos tenían, ellos siempre estaban gozosos. ¿Saben por qué? Porque el galardón que ellos iban a recibir era muy grande, mis hermanos. Ellos testificaron todo de su Señor, todo. Y así que, mis hermanos, nosotros somos llamados a trabajar en su reino y a testificar su nombre por todo Machala y a todo lugar en que nos encontremos, a ser activos en su obra, no inactivos. Él no nos ha llamado para quedarnos con el Evangelio y quedarnos en las bancas con las manos cruzadas. Él nos ha llamado para anunciar el Evangelio de salvación, para que todo aquel que en Él cree, en el nombre de Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren mis hermanos, que Pablo, cuando recibe el Evangelio, vemos en Hechos 9:20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Él salió a anunciar las buenas nuevas, la gran noticia dada del cielo para salvación a pecadores, donde Él estuvo en muchos lugares del reino del mundo, anunciando la salvación a gentiles y reyes y a los hijos de Israel. ¿Fue fácil para Pablo llevar el Evangelio a muchos lugares del mundo? No, mis hermanos, no fue fácil. Si leemos la historia de Pablo, vemos que él sufrió mucho. Sufrió persecución, sufrió hambre, sufrió en algunos lugares le apedrearon y le dieron por muerto, y también él tuvo mucho frío cuando se hundió el barco en Malta y pensaban que iban a perecer. Todo eso sufrió Pablo, mis hermanos, todo. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de todo esto? Es que donde sea que el apóstol iba, muchos eran convertidos por la palabra de Jesús. Así que Pablo nunca se dio por vencido. ¿Saben por qué? ¿Por qué no se dio por vencido? Porque Cristo le sustentaba, le daba fuerza, valor, convicción, palabras de aliento, gozo, esperanza de luchar. En Hechos 18, 10, 11, el Señor Jesucristo le dijo a Pablo: no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Palabras de nuestro Señor que también son dadas a nosotros, a no callar, sino anunciar la esperanza, porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad de Machala. Tiene mucho pueblo y Él está con nosotros y nadie nos podrá hacer mal.
porque el Señor protege a los suyos. Pablo llama también a Timoteo. Él escribe una carta a Timoteo y le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y este es un buen llamado a los que enseñamos y estamos involucrados en las cosas de Dios. Así que Pablo exhorta a Timoteo a estar despierto, a no dormirse en las cosas de Dios, porque el Señor vendrá a juzgar y pedirá cuentas de ti. ¿Qué has hecho con la buena noticia que Él te ha dado para que anuncies a los demás? Oh, mi hermano y hermana, mira la realidad en que estás. Sal y mira a tu alrededor. Muchos están muriendo. Muchos siguen un camino de muerte sin saber a dónde van. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A qué estamos aquí? Estamos para anunciar, mis hermanos. Estamos para anunciar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Vamos, sal y pon manos a la obra, porque el Señor nos ha llamado a ser luz del mundo, ser una Biblia abierta a nuestro prójimo. Las palabras de nuestro Salvador son muy claras a nuestras vidas, porque Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Así nos dice nuestro Señor. Somos luz en el mundo, porque una luz no se puede esconder. No. La luz se pone en lo alto para que todos vean. Y así estamos puestos en este mundo para dar a conocer las buenas nuevas y para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras son muy claras. Somos llamados a ser luz del mundo, mis hermanos. Somos llamados a su obra. Somos llamados a testificar y ser un verdadero testigo de todo lo que hemos visto y oído, de todo lo que hemos aprendido en este caminar. Así que, mis hermanos, el Señor nos llama a ser diligentes en nuestros ministerios, en la alabanza, en la evangelización, la predicación, a enseñar a los niños, a evangelizar a nuestras familias, vecinos y amigos y a todo aquel que tengamos enfrente. Esa es nuestra misión, de ser testigos verdaderos. Amados hermanos, ¿sienten este llamado de servir a Dios con todo el corazón? ¿Es su pasión aprender para enseñar a los no convertidos? Si así es, sois bienaventurados. Y si aún no sientes ese llamado a servir, pídanlo a Dios para que convierta sus corazones y sean testigos verdaderos de vuestro Señor Jesucristo. Para concluir, hermanos, Cristo es todo en nuestras vidas y nos sentimos gozosos de escuchar su palabra semana tras semana. Es un gozo, un deleite escuchar su palabra, y su palabra nos da alegría en nuestros corazones, y Él ha entrado a nuestras vidas y nos ha dado salvación a nuestras almas, que en un tiempo atrás éramos y estábamos perdidos. Ahora nos dice:
vuestro Señor, ve y habla de mí a toda persona lo que he hecho por ti. Amén. Oremos. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por el llamado, a que tal vez muchos hemos olvidado cuál es el propósito de nuestras vidas. No quedarnos con el Evangelio, sino proclamarlo a muchos que lo necesitan. Porque ese es el objetivo de nuestras vidas, anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, para que todo aquel que escuche sea salvo. Y así todas las personas escuchen el Evangelio para testimonio. Gracias por todo. Bendiga a cada uno de mis hermanos y que tu palabra quede sembrada en vuestros corazones. Y todo esto le pedimos que se haga su voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro. Amén.